buenos días a todas, a todos. Bienvenidas y bienvenidos al episodio 154 de su programa Tejiendo Redes Anticorrupción. Mi nombre es Keops Torres, soy consejero de participación ciudadana del Sistema Local Anticorrupción del Estado de Durango y será un placer estar con ustedes en esta producción conjunta del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Jalisco, la Fundación Nuestros Hermanos Olvidados y la Comisión de Comunicación de CPCs Anticorrupción. Las y los invito a seguirnos, interactuar y enviarnos sus preguntas a través de nuestras redes sociales. Me acompañan para conducir este programa mi estimada colega comisionada de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Jalisco, Neira Godoy. Además, la reconocida comisionada presidenta del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Oaxaca y activista social, Reina Santillán. Gracias por su presencia ambas. Neira, por favor, coméntanos cuál es el importante tema que nos convoca el día de hoy. Con mucho gusto, Cups. Saludo con grato gusto a quienes estamos en esta sala, a nuestros invitados especiales y, por supuesto, un fraterno y caluroso saludo a quienes nos ven a través de redes sociales. Desde aquí de Jalisco les enviamos las mejores vibras para este gran miércoles 17 de septiembre. Pues hoy tenemos un episodio muy significativo para nosotros porque depende de una convocatoria recientemente emitida desde este espacio, desde Tejiendo Redes Anticorrupción. Luego, entonces, quienes nos acompañan hoy, la maestra Sheila, el maestro Gustavo, participaron de esa convocatoria y nos vienen a hablar sobre un tema que ha sido titulado como Cabildo sin secreto, la reforma ciudadana en Sinaloa. Invito a quienes nos siguen para que se queden en este espacio, para que se pregunten qué hacen las y los regidores de estos más de 2,478 municipios que tiene México, cómo interactúan las y los regidores con su ciudadanía, las personas que ejercen la función de síndicos y cómo pueden mejorar, desde luego, las interacciones gobernado en los gobiernos municipales. Maestra Sheila, maestro Gustavo, bienvenidas y bienvenidos a este su espacio. Gracias por aceptar la invitación y pediría a continuación a mi colega Reina presentar a las semblanzas de nuestra y nuestro invitado. Buen día a todos. Muy buenos días, gracias, Neira. Tengo la oportunidad de presentar a dos grandes invitados. Precisamente se trata de Sheila Arias. Ella es licenciada en comunicación y licenciada en sociología, periodista de investigación en temas con enfoque en derechos humanos y medioambientales. Tiene experiencia en mecanismos de participación ciudadana, incidencia en políticas públicas y vigilancia de presupuesto en gobiernos locales. Es tallerista en transparencia y acceso a la información. Desde 2019 colabora en Observatorio Ciudadano de Mazatlán, asociación civil donde es responsable de proyectos y alianzas estratégicas. Bienvenida, Sheila. A continuación tenemos a Gustavo Rojo Navarro. Él es contador público y licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Tiene experiencia en auditoría de obra pública federal, litigio estratégico y participación ciudadana, en reformas legislativas y creación de políticas públicas. Él es miembro de organizaciones y redes de apoyo para personas defensoras de derechos humanos y periodistas. De 2016 a la fecha es director de Observatorio Ciudadano de Mazatlán, asociación civil, una organización ciudadana sin fines de lucro dedicada a la vigilancia de presupuesto municipal y denuncia de actos de corrupción. Pues nuevamente tengo el gusto también de darles la bienvenida. Muchísimas gracias. Regreso los micrófonos, por favor. Gracias, querida Reina. Pues nos sentimos hoy muy complacidos, nos congratulamos de tener a dos personalidades de nuestro estado vecino de Sinaloa, que por cierto ahorita les debe estar cayendo bastante lluvia igual que a nosotros. Y bueno, pues muy complacidos de tenerlos aquí, maestra Sheila Arias y maestro Gustavo Rojos, ambos del Observatorio Ciudadano de Mazatlán.
Y bueno, para iniciar este programa me voy a permitir explicar la dinámica. Para el mejor desarrollo de este programa lo dividiremos en 4 secciones. En las 3 primeras realizaremos preguntas a nuestros invitados sobre el importante tema del día de hoy y en la cuarta daremos respuesta a las preguntas del público participante. Maestro Gustavo Rojo Navarro, ¿podría compartirle a nuestra audiencia y contarles en qué consiste la reforma ciudadana que están proponiendo para transparentar el trabajo de los cabildos de Sinaloa y qué cambios generarían en la manera en que rinden cuentas a la ciudadanía? Muchas gracias. Sí, gracias, por la invitación. Mando un saludo a todas las personas que nos están siguiendo esta transmisión de este programa tan importante que es Tejiendo Redes. Y sí, les explico poquito, perdón, les explico poquito de qué trata nuestra propuesta de reforma. El gobierno municipal es el gobierno más cercano a la ciudadanía. Es el primer contacto que tiene la ciudadanía con gobierno. Y de ahí la importancia del trabajo del regidor, ¿no? Porque el regidor es quien toma las decisiones de todo de lo que pasa en el gobierno municipal. Pero ¿qué estuvimos viendo o qué identificamos nosotros como vigilantes del actuar del gobierno municipal? Es que esas decisiones no se toman en un círculo muy pequeño que es nada más entre ellos, ¿no? Entre los miembros del cabildo. De ahí la importancia de abrir ese trabajo del regidor, ¿no? La propuesta que nosotros estamos llevando al Congreso del Estado va precisamente para que la ciudadanía se entere de cómo se toman las decisiones dentro del cabildo, cómo el regidor toma las decisiones que nos benefician o no, en un momento dado nos pueden afectar a todos los ciudadanos, ¿no? Eh, es una propuesta de modificación integral de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, en la cual estamos contemplando abrir el trabajo del regidor desde la publicación de las órdenes del día, desde la publicación de todos los dictámenes que se vayan a discutir en las comisiones que conforman cada uno de los regidores, y también en un momento dado esto va a permitir que el ciudadano pueda participar en esas discusiones de algún tema en específico. Que esas reuniones sean transmitidas por las redes sociales del propio municipio para que la ciudadanía esté enterada de qué es lo que se está discutiendo, cuáles son las decisiones que están tomando esos regidores. También dentro de la modificación de ley, pues estamos contemplando un procedimiento en la selección de los mejores perfiles para quien ocupe o desempeñe el cargo del titular del órgano interno de control, que es algo muy importante, ¿no? Estamos determinando también perfiles idóneos para los puestos de tesorero, de oficial mayor y secretario del ayuntamiento, porque actualmente la ley no contempla perfiles específicos para quienes ocupan estos cargos, quienes son pilares de la administración pública municipal, ¿no? También. Y también se está contemplando que el trabajo del síndico procurador pues sea un poco más abierto, más específico, porque pues también no se visibiliza, ¿no? El trabajo del síndico procurador. Yo creo que en conjunto pues son quienes llevan las riendas de la administración pública municipal, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de que el trabajo del cabildo sea abierto, sea público, y que todos los ciudadanos nos enteremos de realmente cómo se toman las decisiones, porque al final del día, cuando se llegan a las sesiones de cabildo, siempre se omite la lectura de los dictámenes porque los que están presentes, o sea, quienes conforman el cabildo,
ya tienen esa información, pero el ciudadano no se entera de qué se tratan esos dictámenes que ya se discutieron entre ellos nada más, ¿no? Entonces, eso es lo que se quiere. Se busca que se abra toda esa información a toda la ciudadanía y no nada más en el Ayuntamiento de Mazatlán, ¿no? Sino que lo estamos aperturando para que sea una modificación de ley para que aplique para los 20 municipios del estado de Sinaloa. Y esto, a su vez, permita que todos los cabildos sean transparentes y que todos los ciudadanos nos enteremos de cuál es el trabajo que están desempeñando en todo el estado. Gracias, maestro, por esta interesante e importante iniciativa. Ahora pasaremos con la maestra Sheila Arias para que nos platique, para todas aquellas personas que nos están escuchando, que nos diga cuáles fueron las principales problemáticas o carencias de transparencia que identificaron en los cabildos antes de trabajar en esta iniciativa de reforma. Es decir, ¿qué les motivó a esto? Muy bien, gracias maestro. Saludo con mucho gusto a todos los presentes y también a las personas que nos siguen en redes sociales. Bueno, esto nos motivó, nosotros venimos trabajando con esta iniciativa desde 2023, que la comenzamos a trabajar en Mazatlán en una propuesta colaborativa con el Cabildo de la administración pasada. En Mazatlán algunas de estas propuestas ya se aplican, siendo el único municipio, por ejemplo, donde su titular del órgano interno de control elige donde se lanza una convocatoria para elegir a titular del órgano interno de control. Ningún otro municipio de Sinaloa lo tiene y lo que está proponiendo el observatorio es justo eso, que esto sea para todos los ayuntamientos. Voy a pasar también a una radiografía, me permito. ¿Qué está pasando con los cabildos en Sinaloa? Bueno, hemos detectado que, por ejemplo, en el norte, muy al norte, está el municipio de Choix, es un municipio ya de los últimos que queda en Sinaloa, muy pegado ya a otros estados hacia arriba del territorio nacional, en donde no hay ningún medio de comunicación, no hay ningún periodista y tampoco ninguna organización ciudadana. Esto hace que pocas veces los periodistas u organizaciones o sociedad civil acceda a Choice a través de que esté basado en otros municipios y vaya a documentar. Esto hace que, por ejemplo, el municipio de Choice sea un municipio silenciado, en donde lo que pasa al interior de los cabildos se queda entre ellos y al municipio, al difundir la información que se toma de decisión en los cabildos, queda en una narrativa única. La sociedad civil no se entera de lo que está pasando realmente en los cabildos. Vámonos un poco más al norte, los municipios del norte y la región del Ébora, donde hay municipios como Badiraguato, como Nabolato, como El Fuerte, donde también son municipios medianamente o pequeños, en donde tampoco hay medios de comunicación basados y hay muy poca organización de sociedad civil. Eso también hace que sean cabildos invisibilizados, porque es cierto, los medios y los periodistas se esfuerzan por hacer coberturas, pero no están ahí todos los días ni siempre a la hora que se sesionan en las sesiones de cabildo, ¿no? Y por tanto, la ciudadanía de esa zona terminamos también sin información real de las decisiones que se tomaron al interior de cabildo. Pasa en el centro de Sinaloa, está Culiacán, que es un punto muy importante, pero su cabildo termina siendo, digamos, quedando bajo la sombra, porque al ser capital, Culiacán concentra los poderes del Estado y todas las secretarías. Entonces, toda la atención mediática y de organizaciones de sociedad civil va hacia las secretarías, hacia las instituciones estatales, dejando el cabildo en segundo plano y terminamos otra vez con un cabildo poco visible. Estando en el sur, están los municipios de Lota y Cozalá, donde es difícil el acceso por su geografía y también por la situación de violencia. Por tanto, tampoco hay medios de comunicación que estén registrando qué pasa al interior de sus ayuntamientos y, por supuesto, tampoco estamos teniendo la información de lo que se decide en los cabildos. Ya en el sur-sur, que es Mazatlán, el punto, Mazatlán es el único municipio del estado que más atención mediática tiene y más cobertura tiene. Le siguen Concordia, donde no hay medios de comunicación basados ni organizaciones de sociedad civil, Rosario, donde solamente hay un reportero de base, y Escuinapa, donde ya es un poco más amplio. En general tenemos cabildos poco visibles, muy invisibilizados, donde poco se está cuestionando, donde poco se está vigilando y consideramos que esta iniciativa que tiene observatorio ayudará en mucho.
Primero, porque al transmitirse en tiempo real las sesiones de sus cabildos, lo que hoy no pasa en la mayoría de los municipios, los medios de comunicación, la ciudadanía y las organizaciones podrán consultar esas sesiones en sus propias redes de comunicación, porque se quedarían colgadas como un repositorio para futuras consultas. Esto permitirá que nosotros podamos revisar qué se aprobó, cómo se aprobó y quiénes votaron a favor ni en contra, cuál es la postura de los regidores frente a esos temas públicos, ¿no? Esa es la radiografía general de los cabildos en Sinaloa. Hay una debilidad, por supuesto, en cuanto a su transparencia. ¿Qué hemos detectado y qué nos motivó? Nos motivó que hemos detectado que los regidores en sus redes sociales no se identifican como regidores, sino con su nombre común. Por tanto, se invisibilizan ellos mismos y también llega a ser conveniente, porque la ciudadanía, al no saber que son servidores públicos, pues les cuestiona poco o no les cuestiona, porque no ve que están identificados así. Lo otro es que tampoco se identifican con ese cargo en algunos eventos públicos. Tampoco comentan, hay algunos regidores como Mazatlán que no comentan absolutamente nada durante los 3 años que tuvieron el cargo y dejan totalmente la carga hacia sus coordinadores de comisiones y terminamos con regidores que no opinan, que no participan y que tampoco transparentan su trabajo. También hemos detectado que se limitan a subir fotografías sociales o que participan en eventos públicos sin dar más contexto de cuál es su injerencia en ese evento. Y por último, no informan actividades ni proyectos que tienen a cargo. Hoy incluso si no lo preguntamos por transparencia y si no nos metemos a revisar, no sabemos qué regidores son parte o pertenecen a cierta o cual comisión. No tenemos claridad. Tuvimos un caso en Mazatlán, seguramente lo conocieron, el caso de la tala del mangle y de la poda de mangle, que organizaciones ambientales y ambientalistas y ciudadanía lograron parar esa tala y esa poda, pero no tuvimos nunca la voz de los regidores que son parte de las comisiones de obras públicas de medio ambiente y de ecología. Tenemos además un silencio desde los cabildos, ¿no? Eso es muy importante. Cierro con este dato. En Mazatlán el promedio salarial de un regidor es de 50,000 pesos al mes. Tenemos 12. Eso nos indica que tenemos una carga al erario de 600,000 pesos cada mes solamente para los salarios de los regidores. Son servidores públicos que nos deben rendir cuentas y precisamente eso nos motivó a esta propuesta legislativa. Queremos que desde el Congreso, la modificación que está proponiendo Observatorio que nos expuso Gustavo, obligue desde la ley de gobierno municipal a que todos los cabildos transparenten sus sesiones, transparenten, perdón, el trabajo de las comisiones, que publiquen las actas, los acuerdos a los que llegan, que calendaricen las sesiones que van a celebrar y por supuesto que hay informes públicos de sus decisiones, ¿no? Esa sería de mi parte. Muchísimas gracias. Al contrario, maestra Sheila, nos queda claro después de esta intervención que uno de los ejes fundamentales de esta propuesta es la transparencia y para ello le pediría a mi compañera Reina Santillán que haga el cierre y las conclusiones de esta primera sección. Fíjense que esto que acaban de comentar, creo que es esa mala práctica de no visibilizarse, de no informar, de no de todos los municipios de los 2,458 municipios que tenemos en el país, pues es grave, ¿no? Creo que son pocos los municipios que realmente transmiten una sesión de cabildo. Si bien es cierto, la ciudadanía tenemos la oportunidad de ir a la sesión de cabildo, pero a veces porque nos queda muy lejos, a veces porque tenemos cosas que hacer, simplemente no pudimos ir y queremos ver qué pasó. Pero pues no hay sesiones transmitidas en vivo y creo que esto que están proponiendo, bueno, no creo, es una buena práctica que están ustedes iniciando como una organización desde la sociedad civil, que es el Observatorio Ciudadano, y pues ojalá el resto de los municipios, ustedes hablan de 20 municipios, pues tendríamos que hablar del resto de los municipios, cuando menos los municipios de más de 20,000 habitantes, o
tienen que estar en ese estatus de informar a a su ciudadanía, porque finalmente se deben a la población donde les ocupa para ese municipio. Entonces, desde el artículo 115 de la Constitución, creo que esto conlleva, em, pues, esa participación ciudadana que exige la ciudadanía desde para dar una opinión. Si no tiene bases para dar una opinión, pues la ciudadanía puede adivinar, puede pensar, puede, pues imaginar ciertas cosas que quizás ni están pasando. Sin embargo, si se transparenta cuáles son las acciones o cuáles son las actividades, creo que eso lo debemos de copiar. A nivel país, en todos los estados y en todos los municipios, para que esto pues sea, pues esa buena práctica rinda cuentas. En el caso de Oaxaca, nosotros tenemos 438 municipios que son de sistema normativo interno y que ellos pues hacen la transparencia frente a la ciudadanía, pero esto se presta porque son municipios muy pequeños a comparación de los municipios que ustedes hablan, que son más de 25,000 habitantes y que ya no se presta para hacer ese tipo de práctica, ¿verdad? Entonces, muy buena aportación o muy bueno sería el resultado de esta participación ciudadana desde el Observatorio Ciudadano de Sinaloa para que se lleve a cabo esta reforma y pues si hablamos de transparencia, creo que lo primero que le debe de preocupar a la Cámara de Diputados es precisamente eso, que tiene que pasar esa reforma que ustedes están proponiendo. Y claro, así como lo dijeron con las exposiciones de motivos que los regidores mismos se invisibilizan, los síndicos se invisibilizan y no hay algo que los obligue a transparentar en tiempo real todas esas acciones. Pues hasta acá dejo mi participación, regreso a los micrófonos. Gracias, querida Reina. Y le pediría, por favor, a mi estimada Neira que nos lleve a la segunda sección. Con muchísimo gusto. Debo destacar para quienes estamos aquí, para las personas que nos siguen a través de redes sociales, que esta propuesta que presenta el Observatorio Ciudadano de Mazatlán es altamente pertinente. Hoy en día basta revisar los bestsellers en cualquier librería y preguntarle a cualquier buscador títulos de libros como La democracia está muriendo, La democracia está en crisis y otros tantos que hablan sobre que la transparencia gubernamental va a entrar en una fase de opacidad y muchas investigaciones que están haciendo también organizaciones de sociedad civil parecen arrojar primeros visos donde hay fuertes reclamos en este viraje de paradigma de transparencia, donde la información ya no está donde estaba, ¿no? Ya esas herramientas, esos atajos que seguíamos en las plataformas, no encontramos la información. Por eso es altamente relevante y refrescante esta propuesta que nos hacen en el observatorio aquí con la presencia de Gustavo y Sheila. Y para continuar justo con esta construcción, con este diálogo, estimada Sheila, agradeceríamos que nos ayudes a puntualizar a la audiencia qué pasaría si los cabildos se quedan como hoy en día están, tener y mantener cabildos cerrados. ¿Cuál es la perspectiva que ustedes tienen al respecto? Te escuchamos, Sheila. Sí, muchas gracias, Neira, y qué interesante pregunta, porque recordemos que nos vamos a enfrentar a una práctica histórica, ¿no? Lo que nosotros estamos proponiendo es modificar también la estructura histórica, porque nunca ha habido una apertura. Entonces, seguramente nos vamos a enfrentar a muchos obstáculos, por supuesto que los tenemos identificados, pero ¿qué pasaría si se quedan los cabildos como están, si no se transparenta, si no tenemos rendición de cuentas a través de mecanismos efectivos? Bueno, de entrada hay opacidad. Habría una persistencia de opacidad y desconfianza ciudadana. Al no abrir los acuerdos y las votaciones a la población, se da implícitamente este mensaje de que los acuerdos públicos se llevan en privado.
y eso no deberíamos y no debe pasar y no lo debemos aceptar. El segundo punto es que hay un aumento de riesgo de corrupción y que los arreglos que se hacen en lo oscuro puedan tener riesgo de llegar a estos clientelismo, a favoritismo en el tema de asignaciones de obras, de compras, al aprobar proyectos inmobiliarios, ¿no? A condonar, por ejemplo, tenemos aquí casos donde se condona a empresarios o a negocios deudas pasadas y no nos damos cuenta de eso, ¿no? Entonces, cuando sabemos que a los ciudadanos no le condonan ni la multa por el recargo del agua, ¿no? Entonces, creo que eso fomenta estas desigualdades entre la sociedad y frente al poder político. También otro riesgo que percibimos y que hemos identificado, por supuesto, es que los regidores no tendrían ningún contrapeso real, incluso habiendo oposición. Hoy Mazatlán tiene 3 regidores, Gustavo, sí, son 3 regidores de oposición, recuérdame. Son cuatro, Cuatro cuatro porque regidores. el grupo parlamentario del PAN tiene dos. Ah, cierto, son 4. Hay oposición, pero detrás de cada uno de ellos hay un partido que lo respalda. Hay una estructura política que está detrás de ellos, aunque solamente sea uno. Entonces hay intereses de partido y hay intereses particulares, ¿no? Entonces, eso hace que al ser uno de cada partido o dos por partido, puedan ser cooptados por la mayoría de los otros regidores que pertenezcan a un mismo partido y terminemos teniendo un cabildo como el que tenemos en Mazatlán, sin contrapeso o con un contrapeso que no hace realmente la diferencia. Otro riesgo es que las decisiones se tomarían alejadas de la realidad social, basado únicamente en los intereses políticos o económicos. Y al no tener esta representación ciudadana o esta voz ciudadana, pues terminamos invisibilizando nosotros como sociedad civil a partir de un cabildo que debe ser completamente abierto. Y otro aspecto que hemos identificado es que, por supuesto, que hay una restricción de nuestro derecho a la información y a la participación ciudadana, que son dos aspectos que están constitucionalmente protegidos, no solamente en nuestra Constitución mexicana, sino también en los tratados internacionales. Tenemos todo el derecho de acceder a la información pública y esa también implica la que se decide en las comisiones de cabildo y en las propias sesiones de cabildo. Tenemos derecho a la participación ciudadana en temas públicos y al no abrir los cabildos, limitan o restringen o violentan ese derecho. Y por último, la normalización de la opacidad. En temas estructurales, en temas institucionales, terminamos una administración, comienza otra con las mismas prácticas, heredando las prácticas malas sin oportunidad de cambiar. Eso llega a una normalización y por supuesto el chip lo tienen todos los trabajadores de un gobierno municipal o de una estructura institucional y la resistencia entonces no solamente será del gobernante o de los que toman la decisión, sino nos enfrentaríamos a una resistencia de todos los empleados de una institución pública. Esos son los riesgos que percibimos, maestra Neira, Reina y Gibran. Muchísimas gracias, Sheila, por los acentos que nos pones y hasta este momento hemos hablado de los riesgos y hemos hablado también de las virtudes que ofrece esta propuesta de oxigenar la ley de gobierno municipal de Sinaloa para tener cabildos abiertos. Y en ese sentido, maestro Gustavo, y para la audiencia que nos está escuchando desde alguno de los más de 2,400 municipios que tiene nuestra entidad federativa, ¿usted diría que esta propuesta que nos presentan puede replicarse, sí o no, o sobre qué otras alternativas de la agenda municipal usted sugiere que se puedan también construir algunas otras acciones de innovación pública que combinan la participación pública con el activo de los funcionarios públicos y también fusionando el tema de las tecnologías de información y comunicación, maestro Gustavo? Sí, gracias. Esta propuesta es completamente replicable, ¿no? Tanto así que nosotros estamos replicando el modelo, lo estamos tomando de un proyecto que inició en Juárez, una asociación hermana que es Plan Juárez. Ellos
diseñaron una metodología precisamente para vigilar el actuar de los regidores del Cabildo. Y dentro de esa metodología, precisamente está normar que el actuar del regidor se rija por norma, ¿sí? Otra cosa es el discurso, ¿no? El discurso político siempre es, vamos a ser transparentes, vamos a luchar contra la corrupción, pero lo dejan en el discurso nada más. Entonces, una forma de que esto sea una realidad es que lo contempla que lo contemple la norma, ¿no? Y no es nada que no se pueda hacer, no es nada imposible. Lo que se les está pidiendo es únicamente que pongan a la luz pública el trabajo que desempeñan. Si se van a reunir las comisiones, que pongan público el calendario para que la ciudadanía sepa cuándo se van a reunir y a qué horas y dónde se van a reunir. Que los dictámenes que se van a discutir sean del conocimiento de todos los ciudadanos y que si algún ciudadano en particular tiene intención de participar para poner al regidor elementos que faciliten la toma de decisión sobre ese tema en específico, pueda participar. Y como les digo, no es nada que no se pueda hacer porque ya se hace. El Congreso del Estado, particularmente aquí en Sinaloa, tiene normada que todas las reuniones que realizan las comisiones del Congreso son públicas. Inclusive con reuniones que solicita la ciudadanía con alguna comisión en específico, son transmitidas a través de las redes sociales en tiempo real, ¿no? Entonces, es algo que ya está, que ya existe. A nivel federal, también las sesiones de la Cámara de Diputados son públicas, las sesiones de la Suprema Corte de Justicia son públicas, está el canal judicial, ¿no? Por donde son transmitidas todas las sesiones de estos poderes, ¿no? Entonces no se entiende el por qué el trabajo del regidor no pudiera ser público, ¿no? Entonces, es por esto que nosotros creemos que son 100% replicables, eh, obviamente con sus adecuaciones, por lo que comentaba eh, la maestra Neira, cuestiones tecnológicas y demás, sabemos que hay municipios que pues padecen de recursos, ¿no? Entonces, pero dentro de lo posible se puede adaptar, ¿no? La participación ciudadana no requiere recursos, requiere voluntad política, ¿no? Entonces, yo creo que es 100% replicable para todos los más de 2,000 municipios que contemplan nuestra nación. Y pues es una manera de que cumplan su promesa de ser transparentes, ¿no? Que es la bandera que utilizan todos los políticos, sin excepción, sin distinción de partido. La bandera que utilizan es esa, de que van a ser transparentes, de que van a luchar contra la corrupción. Pero lo dicen, pero no lo dicen cómo, ¿no? Y esta es una forma de que realmente sean transparentes y más por el entorno en que estamos viviendo o que estamos pasando con la desaparición de los organismos garantes. Cada vez la información va a ser de más difícil acceso al ciudadano, entonces esta es una manera de tener la información de primera mano a través de los propios regidores, que es donde se toma la decisión. Mazatlán hemos estado impulsando mucho el tema de la transparencia proactiva a través de diversos proyectos que hemos estado trabajando conjuntamente con gobiernos anteriores, no el actual. El actual ha sido un gobierno cerrado, pero en la anterior administración pudimos materializar algunos proyectos creamos desde Observatorio una agenda ciudadana que consta de 10 compromisos y era precisamente eso, ¿no? Abrir la información, poner a disposición del ciudadano toda la información y es lo que queremos hacer que es lo que queremos que pase con el trabajo, ¿no? Que el trabajo esté ahí
visible para todos los ciudadanos, para que el ciudadano tenga acceso. Yo creo que la pandemia nos dejó muchas cosas buenas a pesar de todo lo malo que trajo. Y una de las cosas buenas que yo le veo es precisamente que podemos trabajar a distancia, ¿no? Esta reunión es un ejemplo, ¿no? De lo que se puede hacer a través de la tecnología y no nos lleva mucha inversión, ¿no? Yo creo que todo esto se puede aprovechar y llevarlo a ese tema tan importante que es la decisión de quienes tienen en sus manos esa obligación y esa responsabilidad que es tomar las decisiones por todos los ciudadanos a los que representan. Entonces, yo creo que es una muy buena oportunidad y yo creo que se puede aprovechar por muchos de los estados y de los municipios, ¿no? Que conforman nuestro país. Muchas gracias, maestro Gustavo. Te cedemos los micrófonos, Keops. Muchas gracias. Qué interesante y qué, pues, estas buenas prácticas, esta propuesta creo que va a ser muy útil que quede aquí guardado para que en un futuro pueda ser utilizado para tomar como referencia y poder replicar esta iniciativa. Y bueno, pues, pues le pediría a mi compañera Reina que hiciéramos el cierre y las conclusiones de esta segunda sección. Gracias, Geo. Pues igual yo me uno al reconocimiento que ha hecho tanto Neira como Kiops de este gran trabajo que hacen, que finalmente es un mandato que viene dentro del artículo 134 de la Administración del Presupuesto Público, que pues proviene de las contribuciones de la ciudadanía. Entonces, lo menos que se puede hacer es precisamente transparentar y rendir cuentas y que ustedes hayan tomado esa iniciativa de presentar esa propuesta ante el legislativo para que, si bien es cierto, está establecido en las leyes que tienen que transparentar, pero aquí el tema es que no se hace en tiempo real, ¿verdad? Eso es lo que entiendo finalmente, la esencia de esta propuesta, que se haga en tiempo real y que se sepa cómo se toman esas decisiones, que ustedes hablan de discrecionalidad. Desafortunadamente, así es, hay mucha discrecionalidad, mucha opacidad que representa finalmente corrupción y en estos temas de participación ciudadana, que la misma ley, que como bien lo dijeron y que estoy totalmente de acuerdo con ustedes, que tiene en la Constitución, que está establecido, está mandatado en la Constitución, está en los tratados internacionales, esa participación ciudadana, pero si no tenemos mecanismos para opinar y uno de esos mecanismos es precisamente la transparencia, pues ¿cómo queremos que participe la ciudadanía? El voto o la participación ciudadana no solamente queda con el voto, queda con la opinión pública que tenemos de cada gobierno. Ellos pueden estar haciendo un gran trabajo y podemos tener una mala opinión, pero si no tenemos ese mecanismo de transparencia, pues podemos pensar todo lo contrario o toda la opacidad que frecuentemente se presenta y como bien dijo Kiops, pues este material se queda dentro del programa. Esperamos recibir esa buena noticia de decir se está cumpliendo con el artículo 134 de la Constitución Federal de la buena administración pública, de la eficacia, eficiencia, economía y transparencia de cómo se debe de administrar el recurso público que proviene de las contribuciones. Entonces, pues en eso puedo concluir y eso es lo que entiendo acerca de esta gran propuesta y de esta pues buena práctica que ojalá se replique en todos los municipios. Muchas gracias y tengo el gusto de pasar
a la siguiente sección, de presentar la siguiente sección con ustedes. Pues bien, de todo esto que hemos hablado, de esas propuestas que hacen desde como organismo ciudadano, pues hablaremos también, Gustavo, si nos puedes apoyar. eh, Haciendo un balance de esta propuesta, si nos pudiera señalar un momento clave que demostró la necesidad de interpretar el trabajo del Cabildo de Sinaloa, o cuál sería o qué consejo darían otras organizaciones, qué consejos darían ustedes a otras organizaciones ciudadanas o colectivos que quieran influir en cambios legislativos sobre temas municipales. Adelante, Gustavo, por favor. Gracias. Pues aquí en Mazatlán han sucedido bastantes cosas que, que nos han costado mucho a los ciudadanos. Eh, una de ellas les platico un asunto que sucedió hace 13 años, el tema NAFTA, Sheila, 13 años aproximadamente, Sí, 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 más o 13 menos, sí. años. La administración en aquel entonces otorgó un permiso a un particular para construir una gasolinera en un lugar donde no estaba permitido de acuerdo a los reglamentos municipales. Los vecinos se tuvieron que amparar, el juez les otorgó el amparo y detuvieron la construcción de esa gasolinera. Sin embargo, el particular obviamente demandó al municipio porque el municipio les otorgó el permiso. Entonces ellos argumentaron que porque el permiso existía, pero estaba mal dado, pues ellos dejaron de ganar dinero, ¿no? Por un negocio que no hicieron. Demandaron al ayuntamiento, el ayuntamiento hizo como que hizo y no hizo nada y perdieron. Al final del día, el juez condenó al municipio a pagar muchos millones de pesos del erario público, de dinero 141 millones. de los mazatlecos. Entonces, dentro de los acuerdos a los que llegaron para resarcir ese daño, ese pago, para dar ese pago, acordaron darlo en efectivo y en especie, y generaron un dictamen a través de la Comisión de Hacienda, en el cual acordaron dar como dación en pago unos terrenos, propiedad del municipio, pero con unos avalúos de verdad de risa. Entonces, cuando presentaron ante Cabildo esa decisión, obviamente omitieron la lectura de dicho dictamen, entonces nadie nos enteramos en qué consistían esa dación en pago, cuánto iban a valer esos terrenos, en cuánto estaban valuados para pagárselos. Era darles, aparte de muchos millones de pesos, ese particular era darle unos terrenos en lugares privilegiados. Entonces fue donde nos pusimos a pensar y dijimos, oye, pero ¿cuándo se trabajó ese dictamen? ¿Quién lo trabajó? ¿Realmente se reunió la Comisión de Hacienda para deliberar y hacer este, ese dictamen? Dentro de la investigación que nosotros hicimos, solicitamos los avalúos, y había dos avalúos. Un avalúo pagado por el municipio, en el cual se determinaba un valor a esos predios, pero el valor que otorgaron en ese dictamen era mucho menor a esos avalúos. Entonces, realmente la conclusión a la que llegamos fue de que el propio particular había hecho su propio avalúo y había puesto los precios a los predios. Y fue donde empezamos nosotros a ver una manera de cómo transparentar el trabajo de las comisiones, el trabajo de los regidores, porque ahí es donde se toman las decisiones importantes para el municipio, ¿no? Ahí es donde se autorizan la construcción de fraccionamientos, que dicho sea de paso, muchos de los fraccionamientos se han autorizado en zonas que según el Atlas de riesgo son zonas de riesgo, ¿no? Zonas de inundación,
Sin embargo, ahí están los fraccionamientos. Entonces, ¿cuándo pasa eso? ¿No? O sea, ¿cuándo nos damos cuenta nosotros que se tomaron esas decisiones? Únicamente hasta que ya el daño ya está hecho. Eh, Nosotros hicimos la investigación, hicimos la denuncia correspondiente en el tema de ese pago que se hizo, de esos avalúos que se hicieron más, de esos terrenos que se otorgaron, que logramos detener un terreno de un fraccionamiento que se iba a otorgar, se quitó de la dación, se otorgó otro, ¿no? Pero sí logramos detener esa parte. Entonces, eso fue lo que nos motivó, de ahí encontramos a esta organización, este Plan Estratégico Juárez, que precisamente veía el tema del ejercicio del trabajo, del cabildo. Esa metodología está muy interesante porque en dos funciones. Si se hace, sí, el trabajo, pero si aparte está en norma, ¿no? Por decir así, ¿transmiten las sesiones del Cabildo en vivo? Sí, pero lo establece el reglamento interno. No, pues no, entonces hay que normar, ¿no? Entonces, esa parte interesante fue la que nos movió. Les platico un poquito también. Logramos nosotros en Mazatlán normar los 15 puntos, los 15 indicadores que nos marca la metodología. Logramos normarlo dentro del reglamento interno del municipio. Sin embargo, cuando llega esta administración, le dieron para atrás a la reforma y no quisieron los regidores ser transparentes, porque hay que decirlo como es, y quitaron esa norma. Es por eso que dijimos, bueno, entonces, si es una situación que lo pueden replicar el resto de los municipios, vámonos a modificar la ley, a hacer una propuesta de modificación de ley. Y es lo que nos motivó a trabajar en esta reforma integral de la ley de gobierno municipal, basada principalmente en que son prácticas que el propio Congreso hace. Entonces no le vemos el por qué los diputados no vayan a darle para adelante esta reforma, ¿no? Porque es trabajo que ellos hacen, ¿no? Entonces, que se replique en el siguiente nivel, que es en el nivel municipal. Entonces, esa sería la historia de qué fue lo que nos motivó a trabajar en este tema de la reforma, y lo que nosotros pues, le pudiéramos aconsejar o dejarlo aquí en esta mesa es a los municipios que quieran saber cómo le pueden hacer. Se pueden acercar con nosotros con mucho gusto, platicamos, los guiamos, incluso los pudiésemos dar una especie de capacitación de cómo identificar esos puntos en donde se puede modificar la normativa que aplique para cada municipio o cada estado en particular. Con mucho gusto los acompañamos. El tema es que se replique y que pues a mayor interés que haya dentro de ciudadanos, organizaciones o incluso los mismos gobiernos, para nosotros pues saldríamos ganando. Los ciudadanos son los que salimos ganando con replicar estas buenas prácticas en temas de transparencia. Muchas gracias, Gustavo. Gracias. Pues a continuación tenemos la pregunta de Sheila. Sheila, ¿qué tanto les ha beneficiado? Permíteme, Sheila, es que perdí aquí la pregunta. Sheila, ¿cuál ha sido la lección aprendida o la más valiosa que está dejando este proyecto que hoy nos presentan ustedes? Adelante, por favor, Sheila. Gracias, Reina. Muchísimas gracias. Continúo. Eh, es muy importante, acoto un poco lo que comenta Gustavo. Esta propuesta que tenemos de reforma legislativa desde sociedad civil se aprobó en Mazatlán en 2024, el año pasado, por el Cabildo. Estaban obligados a transmitir sus sesiones de comisiones, abrirse un poco más a la participación ciudadana. Y en diciembre del año pasado, con la llegada del nuevo gobierno, derogaron. Todos los regidores votaron por unanimidad y echaron atrás todas estas reformas.
Entonces nosotros no nos quedamos de brazos cruzados, seguimos trabajando y hoy no solamente vamos porque Mazatlán abra su cabildo, sino vamos porque lo abran todos los ayuntamientos, todos los gobiernos locales de Sinaloa. En nuestra experiencia, lo más enriquecedor en mi punto de vista, y seguramente como organización coincidimos, es que nos dimos cuenta que la presión ciudadana sí puede mover al poder político, ¿no? Que propuestas como estas, bien fundamentadas, bien motivadas y hechas con personas que conocen y personas que tienen el perfil para trabajar estas propuestas, sí se pueden avanzar y sí se pueden lograr. También hemos aprendido que la legitimidad viene desde sociedad civil, que el tema que los cambios legislativos y que la herramienta legislativa es eso, una herramienta también para la sociedad civil para generar y para proponer cambios, que el tema legislativo no es propiamente de políticos, ni le corresponde únicamente a los diputados. Constitucionalmente y los documentos legales de Sinaloa nos dicen que los ciudadanos también podemos participar en propuestas ciudadanas, y es justamente eso lo que estamos haciendo. Otro dato que hemos encontrado es que la incidencia es efectiva si es en colectivo. Es por eso que Observatorio Ciudadano está trabajando la construcción de redes con otras organizaciones de sociedad civil en Sinaloa y con otros ciudadanos participativos para poder tener mayor alcance y mayor presión social a la hora de presentar esta propuesta. Hemos aprendido también que la transparencia y la rendición de cuentas avanza cuando ocurre una cosa, cuando la ciudadanía se inconforma. Es en ese momento cuando surgen estas ideas de cambiar las estructuras. Porque es cierto, vamos a cambiar las estructuras, nos trae muchos retos y nos trae muchos obstáculos que ya los hemos platicado. Pero también sabemos que estamos en un panorama posible y que hoy una gran parte de los derechos ganados o de las reformas de mejores prácticas han venido de sociedad civil. Entonces nosotros tenemos todas las credenciales para lograrlo. Observatorio Ciudadano es una organización ciudadana que tiene 10 años ya trabajando en litigio estratégico, ha participado en otras reformas como obra pública, hemos participado en el tema de los reglamentos municipales. Gustavo tiene una amplia experiencia en tema de incidencia. Entonces, creemos posible, es una propuesta factible, posible y por supuesto replicable. Incluso se puede hacer un plan piloto, se puede aplicar en algún municipio para que a partir de ahí tengamos un caso de éxito y podamos entonces replicarlo. Hoy el Congreso del Estado en Sinaloa transmite sus sesiones de comisiones, transmite sus sesiones en vivo, publica sus órdenes del día, publica sus actas. Lo que queremos es que sea espejo a los ayuntamientos. Que los ayuntamientos también tengan esta herramienta para hacerlo. Así como ellos transparentan su acción legislativa, desde lo municipal se puede lograr, ya lo explicó Gustavo, la importancia de los cabildos, este primer contacto y todo lo que los cabildos hacen definitivamente deriva o impacta en el crecimiento de una ciudad. Y entonces, si no tenemos regidores transparentes, un gobierno termina teniendo cómplices y los ciudadanos terminamos teniendo servidores públicos completamente alejados de la realidad que realmente les afecta, ¿no? En conclusión o en resumen, podemos decirles que en colectivo funciona y vamos por eso, a tejer redes para presentar esta propuesta, que en colectivo nos hace entender que es un tema común y no un interés particular de observatorio, ¿no? Y también cierro con este dato. Esta propuesta trae algo muy interesante que lo quiero puntualizar. Va a tener participación ciudadana. Los ciudadanos, a través de un proceso específico, van a poder registrarse para participar en un tema de alto interés público en alguna sesión de comisión, lo cual me parece fantástico que actualmente no existe en Sinaloa, pero sí existe en Ciudad Juárez, por ejemplo. Tenemos entonces un caso de éxito y eso nos hace pensar que es posible replicarlo con las mismas condiciones en Sinaloa. No solamente queremos cabildos abiertos y cabildos transparentes y regidores que rindan cuentas, sino cabildos con participación ciudadana donde el ciudadano tenga voz. Eso es lo más importante. Gracias, Reina, eso puedo compartir. Bien, te regreso los micrófonos, Kiops, por favor. Gracias. Adelante, estimada Neira, con el cierre y las conclusiones de esta tercera sección. Gracias, muy amables. Trataré de ser muy puntual, debo decirlo con
con total y absoluta sinceridad, me sorprende que escuchemos una propuesta de esta naturaleza cuando la inercia y la dinámica de los cuerpos colegiados justamente va en torno a publicitar, a, a señalar en tiempo real qué es lo que está ocurriendo en las dinámicas de deliberación. Lo han enfatizado mucho en el Congreso de su estado, en otros congresos, en otros gobiernos municipales. En el caso de Jalisco, hace ya varios años vivimos ese proceso de transición que no fue fácil. También se enfrentaron algunos paradigmas, algunas inercias de retroceso. Sin embargo, hay que enfatizar que lo que buscan propuestas de esta naturaleza que tienen su semilla en este mecanismo de participación ciudadana que se llama cabildos abiertos es justamente abrir la gestión municipal, acercar la gestión municipal, fortalecer la rendición de cuentas, la transparencia, la rendición de cuentas, la apertura gubernamental. No basta con que esté inserta en los planes de gobierno municipal, no basta con que esté inserta en los informes gubernamentales. Tienen que existir acciones muy puntuales que permitan justamente la interacción sana y respetuosa entre la sociedad civil y los actores gubernamentales. No hay que olvidarnos que las y los regidores en algún momento se acercaron a nuestras puertas y tocaron para pedir el voto, ¿no? Y hoy en día que veamos propuestas de esta naturaleza con cabildos que habiendo acuerdos previos los tiran por la borda, pues son claros ejemplos de regresión que no deberían de presentarse, que es inaudito que hoy en pleno siglo XXI, 2025, con tantos avances tecnológicos, nos estén hablando de estas desafortunadas decisiones políticas que marcan para mal la agenda gubernamental, que inhiben la participación de la sociedad. Y cierro diciendo, en este espacio hemos tenido ya 2 episodios donde han estado como panelistas colegas, compañeros a quienes apreciamos y admiramos de Sinaloa, y lo digo con profunda honestidad y reconocimiento. Frente al contexto que vive el Estado, tiene un triple, quíntuple reconocimiento lo que ustedes hacen. Frente a esas condiciones locales que nosotros vemos en la televisión, en las notas, que por supuesto a pie de tierra se viven con toda intensidad, que hoy vengan Tejiendo Redes Anticorrupción y nos compartan una reforma, que nos compartan un proyecto que busca romper inercias y desajustar las reglas del poder para bien. Eso debe llenar de orgullo a los más de 3 millones de habitantes que tiene su estado. A mí me llena profundamente de felicidad que hoy nos compartan, y ojalá que este espacio sirva para seguir haciendo eco de esta acción que no busca hacer algo extraño, simplemente vivir la democracia, vivir la participación ciudadana, y que la gobernanza digital sea un verbo vivo en esta propuesta que ustedes hoy gratamente nos puntualizan. Muchísimas gracias y muchas felicidades, y aliada en todo lo que podamos sumar. Te regreso los micrófonos, Keops. Muchas gracias, querida Neira. Pasamos entonces a la sección de comentarios, preguntas de nuestros participantes que nos siguen a través de las distintas plataformas. Y iniciamos con la comisionada nacional, Patricia Talavera, que siempre nos sigue en este programa, a quien agradecemos mucho su presencia. Y nos dice: Gobierno abierto, aplausos. Héctor Alejandro Anguiano Jaimes, buen día, saludos desde Michoacán, saludos hasta Michoacán, estimado Héctor, gracias por seguirnos. Rubén Gastelum, no solo son los cabildos, sino lo que se dice, se hace y se vota en comisiones. Solo se le ve a los regidores, pero para en fiestas y dando moda, pero el ejemplo lo tienen en la alcaldesa Estrella Palacios. Transparente sí, pero que se hagan en vivo las sesiones. Es importante que transparenten en qué gastan el presupuesto social que se les entrega, a quién, cómo y cuánto,
porque hay la sospecha de que se roban el dinero los regidores. Todos estos son comentarios de Rubén Gastelum. Gracias, Rubén, por tus comentarios. Nuestra compañera Patricia Talavera, igual, la comisionada nacional, nuestro poder como ciudadanos es inmenso. Muy bien por el Observatorio Ciudadano, muchas felicidades. Pues bueno, esas son las preguntas y comentarios del público y pasaríamos entonces a entregar los merecidos reconocimientos para nuestros participantes que nos acompañaron el día de hoy. Permítanos nada más para que se proyecten ahí en pantalla. Muchas gracias. Y bueno, el Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Jalisco, la Comisión de Comunicación de la Red Nacional de CPCs Anticorrupción y la Fundación Nuestros Hermanos Olvidados otorgan el presente reconocimiento a la licenciada Sheila Arias, socióloga y coordinadora de proyectos del Observatorio Ciudadano de Mazatlán, Asociación Civil, por su participación en el programa Tejiendo Redes Anticorrupción con el tema Cabildo sin Secretos, la reforma ciudadana en Sinaloa. Firmado el 17 de septiembre de 2025 por el maestro Pedro Vicente Vivero Reyes, presidente del Comité Coordinador del Comité de Participación, perdón, presidente del Comité de Participación Social y del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Jalisco, la maestra Reina Miguel Santillán, de la Fundación Nuestros Hermanos Olvidados, y su servidor, Keops Torres, presidente del Consejo Coordinador del Sistema Local Anticorrupción del Estado de Durango. Muchas gracias, licenciada Sheila. En el mismo sentido, para el licenciado Gustavo Rojo Navarro, director del Observatorio Ciudadano de Mazatlán, por su participación en este programa Tejiendo Redes Anticorrupción con el tema Cabildo sin Secretos, la reforma ciudadana en Sinaloa. A ambos muchas gracias y muchas felicidades por esta iniciativa. Adelante, querida Reina. Pues bien, pues no me queda más que agradecer a Sheila y a Gustavo por haber aceptado estar en este programa y compartirnos de esta gran iniciativa. También agradecer a quienes nos acompañaron en las redes sociales, ya que Ops ya dio los nombres, quienes nos hacen el favor de acompañarnos programa tras programa. Y pues no me queda más que decirles que nos vemos en el siguiente programa, que es el 24 de septiembre. Aquí los esperamos en el mismo canal y en el mismo horario. Muchísimas gracias. Tengan excelente tarde. Excelente tarde a Muchísimas todos. gracias a todos. Saludos hasta Sinaloa. Saludos. Abrazos.